Bienvenidos mis queridos hermanos al canal de Testimonio. Por favor, dale like a este video y suscríbete a nuestro canal. Bueno, mis hermanos, pues espero que estén listos para escuchar la siguiente historia, ya que es un testimonio muy poderoso de conversión. En esta historia vamos a escuchar cómo Dios, con su gran poder, pudo sacar a este hermano de todo en lo que él estaba metido. También le dio la oportunidad de mirar algunas visiones que nos van a dejar sorprendidos. Así que mis hermanos, prepárense porque en este momento comenzamos. Buenas tardes a todos para ver las grandezas que hace mi Señor Jesucristo. Quiero contar cómo mi vida fue tomada por el enemigo desde muy pequeña, corta edad. Yo recuerdo que me agarró a mí desde muy chiquito con lo de la lujuria. Recuerdo cuando era niño, se me dio mucho por fisgonear o por mirar a escondidas a las personas de mi familia cuando se metían a bañar o cuando iban al baño. Era una lujuria que muy fea porque desde muy temprana edad empecé también con todo tipo de lujuria, masturbaciones o viendo pornografía, ¿no? La de 7, 8 años estoy hablando. A los 9 años yo tuve un accidente con el cual a mí me declararon muerto, creo que 2 o 3 minutos, no recuerdo la verdad, es lo que se oía hablar en la casa. Y pues toda la familia estaba triste porque supuestamente yo había muerto. Pues no fue así, mis hermanos, duré 6 meses en estado de coma por un accidente que tuvimos cuando viviendo en la ciudad de Dallas, Texas. Después de que tuvimos ese accidente, pues obvio mi papá y mi mamá ya no pudieron trabajar y nos regresamos para México. En México empezó todo mi carrera, digamos, en el pecado. Aparte de la lujuria que ya traía desde más chiquito, este, conociendo amigos de mi edad en México, se me hizo fácil empezar a fumar desde los 9 años, sabiendo que yo no podía porque tenía todos mis pulmones al revés, a consecuencia del accidente que habíamos tenido, ¿no? Muy, muy fuerte, tenía mi pierna quebrada, mi mamá se quebró la rodilla, la cadera, el codo, mi papá de igual manera la pierna y falleció mi abuela. Fue un accidente muy feo, por eso fue que nos fuimos para México. Pero llegando a México, empecé a fumar a los 9 años. Recuerdo que mi primer cerveza, caguama que le llaman allá, fue a los 10 años. Empecé a robar, empecé a pelear mucho, 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 mucho a pelear. Hasta así fue toda mi niñez. Lujuria, cigarros, caguamas, am, peleas en la primaria, en la secundaria, hasta que recuerdo cumplí 14 años, salí de segundo grado de secundaria. Mi papá me manda a traer aquí a Estados Unidos y yo siendo un niño de 14 años, me vine con un coyote para acá y llegué a la ciudad de Fort Worth, Texas, en Texas, en Fort Worth. Y de ahí empieza lo que realmente iba a ser mi vida en el pecado. Porque yo ya venía como niño, pero pues un niño se puede corregir, ¿no? Pero aquí no me corregí, igual que muchos hispanos tal vez. Yo no estudié, también me metieron a trabajar a muy corta edad, también a los 15 años, recuerdo cuando tomé las Torres Gemelas, fue que yo llegué aquí a Estados Unidos. Y cuando me metieron a trabajar, empecé a trabajar yo con puras personas mayores que yo. Tenían 30, 27 años, 35 años, 40 años. Y recuerdo que un día, antes de salir de trabajar, unos hermanos, unos amigos, estaban inhalando un polvo blanco en el baño de la empresa donde yo trabajaba. Se me hizo tan impresionante eso, porque eso solamente lo había visto yo en televisión, lo que era la cocaína. Pasó que me invitaron y yo la probé y no me gustó porque la probé con el dedo, se me hizo muy amarga, se me hizo muy feo. Pero eso fue en 3 semanas. Ese mismo fin de semana a mí me invitaron a un club, a un baile, y fui con ellos. Y me volvieron a invitar, pero me dijeron que lo tenía que inhalar para que le agarrara sabor, para que viera lo que realmente era la droga. Mis hermanos, ahí empezó todo. Recuerdo que inhalé por primera vez cocaína en mi vida
Y el problema fue que me gustó mucho. Me encantó tanto la cocaína que, que me hice adicto a la cocaína a los 15 años. Y en todo el dinero que ganaba, que en ese tiempo pues no era mucho, pero todo yo lo usaba para comprar cocaína a los 15 años. Y mucha gente se pregunta, ¿por qué? Pero entonces, ¿dónde estaba tu papá? ¿Dónde estaba tu mamá? Mi mamá estaba en México con mis hermanos todavía. Y mi papá estaba aquí, pero mi papá en ese tiempo tenía 30 años también. So, mi papá todavía estaba también, también le gustaba tomar, también le gustaba echar relajo todavía con sus amigos, ¿no? So, prácticamente yo estaba viviendo la vida solo aquí en Estados Unidos a los 15 años. El problema fue que después de la cocaína, siempre de una droga viene de la mano con otra. Empecé a probar el éxtasis, empecé a probar el cristal y la marihuana, el tiner. A los 15 años, 16 años, mis hermanos, yo ya estaba sumergido en la droga, en las peleas, más en la lujuria, porque aquí en Estados Unidos es muy peligroso que un joven tenga dinero. Yo empecé a buscar prostitución, mujeres, table dance, mujeres y más prostitución. Yo estaba adicto a la droga y la prostitución era lo que a mí me hacía feliz en ese tiempo. Para esto, mis hermanos, a mí se me hizo muy bien empezar a juntarme con esos amigos porque tenían el mismo gusto de música que yo. Recuerdo que allá donde soy yo se le conoce como la ciudad cumbia para Torreón, Coahuila. Y pero en mi casa era una excepción, porque mi papá, como todo el tiempo había vivido en Estados Unidos, mi papá nos presentó la que es la música rock. Todos escuchaban música diferente en México, excepto en mi casa que éramos rockeros. Recuerdo que subíamos volumen a toda la música, el rock era lo que se escuchaba en mi casa. Cuando vengo yo para acá, ya cuando conocí a tus compañeros, me doy cuenta que les gusta lo mismo. Pues empecé a juntar con ellos, empezamos a tener una plática de lo mismo que nos gustaba, del mismo ambiente que traíamos. Y llegué a un momento en el que me empecé a involucrar en una ideología que se llama anarquismo. Me hice anarquista porque supuestamente yo era una ideología de igualdad. Era una ideología que se me hacía a mí muy suave porque cómo era posible que un maestro tenía que cobrar por enseñar, cómo era posible que un doctor tenía que cobrar por salvarte la vida, cómo era posible que tenía que haber muchas banderas en el mundo si solamente existía un solo planeta, ¿no? Yo no creía en las fronteras, yo no creía en que tenía que haber uno más rico que otro, que uno más pobre. Eso era la ideología mentirosa del anarquismo que yo tenía en mi cabeza. Pues empecé con el rock, mis hermanos, empecé a conocer más rock y más música, hasta que no me di cuenta que ya estaba metido en el metal. La música metal es un poco más sube de tono, las letras es un poco más, ya no se habla de anarquía ni de religión, pero se habla mucho del satanismo. Así fue como yo por medio de la música empecé a adorar al enemigo. Empecé a ladear, a caminar más sobre el satanismo, sobre el ocultismo, sobre todo lo que incluye, así, ¿no? La magia negra y todo eso. Y todo eso me gusta platicarlo, mis hermanos, porque por medio de la música fue que yo llegué a eso. Aparte de que ya traía la lujuria, aparte de que ya traía la violencia, aparte que ya traía la drogadicción, eso fue como la cereza del pastel. Me empezaron a enseñar cosas, empezaron a dar libros, a estudiar demoniología, quién era el príncipe del infierno, quién era el rey, quién era los achinchincles, qué era la palabra que la re, qué era perdón, la que la re, todo ese tipo de cosas básicas que supuestamente yo tenía que estudiar porque era lo que andaba y era lo que me gustaba. Pues resulta, mis hermanos, que me metí tanto en eso del ocultismo por medio de la música que no me quedé con ganas de seguir aprendiendo más. Recuerdo que conocí a una muchacha en ese tiempo y esa muchacha ya con confianza me dijo pues que ella sabía leer cartas, que ella sabía leer las palmas de la mano y todo ese tipo de cosas.
Ella en sí, directo, no me enseñó, pero yo tenía como mucha hambre de aprender todo eso. ¿Por qué? Porque el círculo que yo tenía a mi alrededor, de pura gente que le gustaba el rock, se hacía mucho ese tipo de cosas, la brujería. Tenía amigas que recibían gente en casa y supuestamente ella la sanaba, ¿no? Con hierbas o con menjujes o todo tipo de cosas. Pues esta muchacha con la que yo empecé a salir, ella lo hacía. Eso ya no era como que, tengo una amiga que hace eso, no era que yo miraba enfrente de mí con mis propios ojos cómo se hacía eso. Pues para hacerla corta, mis hermanos, me enseñé a leer las cartas, me enseñé a invocar a esas personas que te dan el sí o te dan el no en las cartas. Me enseñé a leer la palma de las manos y eso me gustaba mucho porque supuestamente yo tenía el poder para saber lo que la gente estaba pasando, para saber lo que la gente estaba pensando o lo que le iba a pasar. Me recuerdo que yo andaba en los malls o en las tiendas y le agarraba la mano a las personas, a las mujeres, ignorantes igual que uno, y le decía, oiga, ¿quiere que le dé la palma de la mano? Y decían, sí, claro que sí. Y pues yo les leía la palma de la mano, hermano, y pues se soltaban llorando, se soltaban llorando porque supuestamente yo le atinaba lo que ellos decían. Soy yo muy seriamente, muy tranquilamente, me da la media vuelta, me iba, pero muy dentro de mí yo estaba bien contento porque le estaba atinando lo que yo podía ver en las palmas de la mano, ¿no? Pasa el tiempo, empiezo a hacerlo más seguido, más seguido, más seguido, hasta que me hago de un duende. Sí, tenía un duende, el cual le poníamos toda la fe. Le poníamos toda la fe a ese duende, porque nos cuidaba de la policía. Pues en ese tiempo no sabíamos que era el mismo demonio del señor Lorpenda quien nos estaba acompañando en esas cosas, ¿no? Nos paraba la policía o algo a mí, a mis amigos, y por medio supuestamente de ese duende, la policía nos dejaba ir. Pero pasó un momento en el que las manifestaciones se hacían muy fuertes. Nos rasguñaban la pared las paredes con, así como con uñas, o pues me imagino que eran uñas que rasguñaban las paredes, o se escuchaban esas voces de maligno, ¿no? Voces roncas, voces graves, o simplemente había personas que se aparecían y se desaparecían. Y eso a mí no me daba miedo, eso a mí me ponía muy, 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 muy contento, porque supuestamente era lo que yo estaba buscando, todo ese tipo de cosas. Resulta que empecé a caminar con ese gusto por el ocultismo, pero ya lo hacía más decentemente, ya no era tanto así como que a vestirme de negro, porque yo me tenía un pelo, me paraba mis pelos, me pintaba mis uñas de negro, traía mis orejas muy agujeradas, unos hoyos muy grandes en mis orejas, traigo mis brazos tatuados, pero eso se lo dejé a un lado porque daba como que, yo ya no quería que supieran que yo sabía hacer eso, sino que yo caminaba sigilosamente, ¿saben cómo? Como que, ok, yo sé hacer eso, pero no quiero que ellos se den cuenta por mi forma de vestir, sino porque yo lo sé hacer. Eso es lo que supuestamente el satanismo hace, ¿no? Que tú vístete normal, tú dile a la gente lo que eres buena gente, tú dile a la gente que no sabes hacer nada, pero ese es el poder que te nos daba el ocultismo, en este caso a mí personal. No voy a hablar de nadie más, pero de mí personal, el poder que me daba supuestamente el de las palmas de la mano, las cartas, hacer amarres para atraer mujeres y todo ese tipo de cosas. Este, empezó las cosas, mis hermanos. Un día recuerdo que mi mamá me dijo, oye gordo, dice, tú eres un ejemplo para la familia, tú eres como un ejemplo para tus hermanos y tus hermanos están muy orgullosos de ti. Para eso, mis hermanos, pues mis hermanos y mi mamá no sabían exactamente en lo que yo andaba. Ellos sabían que a mí me gustaba el rock, sabían que yo me paraba mis pelos, que me pintaba las uñas, pero no sabían en lo que yo estaba realmente. Y ellos aún así creían que yo era un ejemplo para ellos, como soy el hermano mayor de cuatro, creían que yo era un ejemplo de persona para seguir. Y no era así. No era así. Yo estaba tan metido en el ocultismo, tan metido en, en esas cosas del satanismo, que no me di cuenta en qué momento había llegado yo hasta hasta esa cosa, ¿eh? Porque yo ya no tenía mi novia de que me había enseñado eso, yo ya no me juntaba con cierta gente que hacía eso ya lo estaba haciendo yo por mí mismo.
estaba jalando a uno de mis hermanos porque a él le gustaba lo mismo que a mí, so yo lo estaba jalando conmigo, ok, vístete así, ponte esto, vamos a hacer esto. Ahorita pues ya, gracias a Dios, tampoco ando en esto, ¿no? Pero todo tiene un tope, todo tiene, ya cuando tocamos fondo, se da uno cuenta del error en lo que estaba, mis hermanos. Un día, por medio de una bebida energetizante que me tomé en la mañana, a muy tempranas horas de la mañana, me quiso dar un infarto. Me quiso dar un infarto y pues sentí miedo porque me quedé ciego de un ojo, se me durmió toda la parte izquierda de mi cuerpo, empecé a tener calambres en la cara. Me dio tanto miedo que llegué al hospital a emergencias y les dije los síntomas que yo tenía. Cuando yo dije los síntomas que tenía en el hospital, todos los doctores salieron corriendo alrededor mío, me acostaron, me pusieron electrodos en el pecho, en la panza, no, los cuadritos blancos, me pusieron suero y me estaban chequeando, eso me hizo tener miedo. Eso me hizo tener miedo y yo no me había dado cuenta, mis hermanos, pero un día dando mi testimonio me dijo una hermana, oye, Gilberto, dice, ¿por qué si tú creías más en el enemigo, por qué no le pediste al enemigo? Yo no me había dado cuenta, mis hermanos, porque esa vez que yo me asusté, pude ver a mis hermanos y a mis papás como en un rincón y yo me dio miedo dejarlos solos, o sea, dije, yo entre mí me voy a morir, pero ¿qué va a pasar con mis hermanos? ¿Qué va a pasar con mis papás? ¿Me voy a morir y ya? ¿Qué va a pasar con ellos? Yo no los puedo dejar solos, porque para esto supuestamente yo sentía como mucha carga al dejarlos solos, ¿no? ¿Quién les va a ayudar? ¿Quién los va a ver? ¿Quién va a hacer esto? Pues resulta que yo me acordé de un Dios que mi mamá me presentó cuando yo era niño, de ese Dios que mi mamá me dijo que me amaba, de ese Dios que me dijo que este Dios me perdonaba todo si yo hablaba con él, que ese Dios me cuidaba cuando yo tenía miedo, de ese Dios que me cuidaba cuando yo estaba triste, cuando estaba llorando. Me acordé de ese Dios que mi mamá me presentó cuando yo era niño. Y al igual que he escuchado muchos testimonios, mi pregunta fue, si es cierto que tú existes, dice mi mamá que tú todo perdonas, dice mi mamá que tú siempre escuchas y que siempre estás listo para cuando uno te habla. Son mis hermanos, yo empecé a hacer una pequeña oración, ya no permitas que me muera, no permitas que me muera. Bueno, fue una pequeña oración sin saber orar. Yo empecé a hablar con Dios, empecé a hablar con Dios de que no me dejara morir. Resulta pues que no me morí, mis hermanos. Y era la tercera vez, cuarta vez a punto de morir porque la vez que estaba niño en el accidente, cuando hacía droga tuve 2 sobredosis con cocaína y esta vez ya eran 4 veces que estuve a punto de morir. Resulta que pues no me muero y me sacan los doctores, solamente hablan a la casa para que alguien vaya a recogerme porque estaba un poco pues débil. Al día siguiente que salgo de trabajar, empezó todo, empezó todo, este, bien rápido al día siguiente, ya no agarré el cigarro, me dio mucho asco fumar, pero en el trabajo, un hermano que ahora es mi compadre, se agachó y se le salió una cruz de madera bien grande. Y empezaron todas las preguntas de una persona que no es católica. O sea, yo no era católico, no me consideraba ni cristiano nada, pero yo siempre decía que quería ir a Roma y matar al Papa. Yo decía que quería ir a un confesionario y matar a un sacerdote. Yo decía que quería ir y quemar una iglesia, porque la única iglesia que puede iluminar el cielo es la que arde. Yo tenía muchos pensamientos de eso, ¿no? Acerca de la iglesia, de matar y hacer muchos desórdenes, porque cómo era posible que una persona con tanto poder como el Papa, como sacerdote, te tenía que decir lo que era bueno y lo que era malo. Pues yo como persona anarquista o satánica, empezaron las preguntas con ese hermano y le digo, oye, le digo, "¿Pues, ¿eres católico?" Y dice, sí, soy católico. Le digo, "Oh, ok." Le digo, oye, ¿por qué usted se confiesa con un sacerdote? Y ya me daba respuesta. O lo que él poquito que sabía o mucho que sabía, me explicaba, no, mira, pues es que así, uno se confiesa con Dios, el sacerdote solamente es ese puente, y cosas así. Oye, ¿y por qué las demás religiones bautizan niños y
perdón, bautizan adultos y ustedes bautizan niños. No, mira, pues es que nosotros así. Bueno, me explicó todas las preguntas que yo le tuve. Poquito a poquito se hizo mi amigo y todos los días era más pregunta, más hambre de saber, más hambre, más hambre y más hambre de saber. Y solamente, mis hermanos, con esa oración que yo hice, yo ya no me acordaba de lo que yo andaba viviendo, porque para esto yo quise seguir yendo a los bailes y ya no podía. Yo quise seguir en el mundo ese, ya no podía. Lo que me estaba pasando, mis hermanos, era que yo tenía mucha hambre de hacer un rosario. Después de que salí de ese problema que tuve en el hospital, a las 2 semanas yo seguía con ese pensar de querer seguir haciendo lo mismo y ya no pude. Ya no pude, pero tenía eso fue lo raro que pasó. Andaba, por ejemplo, en ese tiempo tenía una novia y yo la dejaba sola en la casa y me decía, "Ya me voy". Pero yo no decía por qué, porque me daba vergüenza. Yo me iba para la casa y agarraba el rosario y en las 10 bolitas, los que son las Aves Marías, rezaba 10 Aves Marías y como no sé qué se decía después, yo rezaba 3 Padres Nuestros, eran 10 Aves Marías, 10 Aves Marías, 3 Padres Nuestros, 10 Aves Marías, 3 Padres Nuestros. Y así empezó mi amor, mi amor, mi amor, y decía yo, ay, Dios mío, pero pues yo no creo en eso ni creía en eso, pero mi amigo me estaba hablando tanto de Dios que a mí se me está haciendo muy, muy interesante todo eso, todo eso, todo eso, hasta que un día me dijo, ¿sabes qué? Dice, te voy a llevar a que te confieses. Y yo, sí, pero él ya me había explicado qué era eso. Cuando yo fui con un sacerdote a que me confesara, no me pude confesar porque yo no tenía la primera comunión. No me pude hacer la confesión porque me faltaba la primera comunión. Dijo, ok, no tiene la primera comunión, pero en 2 semanas va a haber un retiro de curso Felipe de iniciación. Y para mí se me hizo como que, pues vamos, pues yo no sabía qué era, en realidad pensé que era una fiesta, no que iba a haber carne asada, que iba a haber pues, cerveza, que iba a haber más tipo fiesta que lo que realmente era el retiro. Cuando llego, mis hermanos, yo todavía traía mis orejas agujeradas, tenía unos grandes aretes, hoyos en mis orejas. Pero lo primero que me dijeron cuando llegué al retiro, unos hermanos en la puerta me dijeron, bienvenido, dicen, Dios te bendiga, te está esperando. Eso me hizo llorar. No sé por qué razón esas palabras me hicieron llorar. Y yo no estaba, pues, esperando nada de eso, ¿no? Recuerdo que era un viernes y cuando estamos en ese retiro, el viernes era la presentación y había un tema, que era el amor de Dios. Desde ese viernes, mis hermanos, empecé a ver en ese retiro todo lo que yo no creía. Por ejemplo, yo nunca dejé creer en Dios, pero yo dejé a Dios muy lejos de mí. Por ejemplo, Dios, yo sé que tú existes, pero quédate allá. A la Virgen María ni siquiera te la tomaba en cuenta, ¿no? ¿Por qué? Porque yo alababa al enemigo. Yo, de hecho, cuando los hermanos separados ya fueran testigos de Jehová, adventistas o bautistas o lo que evangélicos, lo que fueran, pentecostales, llegaban conmigo y me querían evangelizar, yo los corría haciendo mis voces feas, o sea, yo imitaba al enemigo para que ellos se fueran y si se iban asustados así, me decían, no, tú no quieres esto, ellos se iban. Cuando yo entro en ese retiro, en ese primer tema del amor de Dios, empiezo a ver todo lo que yo no creía, mis hermanos. Empecé a ver a la Virgen, empecé a sentir ese olor a flores que llenaba todo, todo, todo el salón. Empecé a ver a Jesús, solamente lo miraba como de la cintura para abajo, pero tenía una túnica como café, como cremita, como una bufanda roja, muy larga hasta el piso, con sus sandalias, pero también estaba el enemigo. Y había una lucha muy fuerte ahí sobre mí porque estaban peleando por mí. El enemigo no se podía reír más. ¿Por qué? Porque a mí ya me estaba cuidando la Virgen María y Jesús. Eso fue el viernes, me fui a acostar. Se llega el sábado, el Señorío de Jesús, no hay conversión, creo que eran los temas. Y se hizo más fuerte todo, se hizo más fuerte, me empezaron a morder, me empezaron a rasguñar. Empecé a sentir miedo y quería salir corriendo de ese retiro. Total, no tuve miedo, o sea, no me fui, perdón. Se llega el domingo, mis hermanos, porque era un retiro de 3 días. Se llega el domingo y el domingo hay 2 temas que me tocaron el corazón mucho. En esos 2 temas, que fue el del pecado y el Espíritu Santo. Cuando tocan el tema del pecado, mis hermanos, yo sentí y pude ver todos mis pecados desde que era niño, todas esas personas que miré cuando se estaban bañando, todas las veces que me masturbé desde niño, todas las veces que
tuve orgías sexuales, todas las veces que fui con prostitutas, que anduve en los strip clubs, todo tipo de cosas, hasta la droga que pasé, toda la gente que golpeé, porque cuando yo anduve de vago, golpeé ancianos, golpeé mujeres, y yo estoy muy alto, mido 6'3", estoy gordito, estoy enorme. Era un cargado, yo era un bullying muy malo, una persona muy mala, que le hizo daño a mucha gente. En eso fue en el tema del pecado que me hizo ver toda mi vida. Que si yo me hubiera muerto en ese momento, mis hermanos, yo ya me hubiera estado quemando porque estaba condenado por cómo era mi vida. Si hubiera muerto en ese tiempo, siento que yo me hubiera condenado feo, pero pues no fue así. Yo pienso que el Señor ya tenía un plan para mí. Él, cuando llega el tema del Espíritu Santo, yo miro que empiezan a imponer manos, y los hermanos empezaban a caer, pero yo eso se me hizo tan gracioso porque yo solamente miraba eso, por ejemplo, en los videos de los hermanos separados, ¿no? Que los tumban hasta con un saco, o que los tumban con una pelota, o que hay una gritería y cayéndose y temblando, y dije, no, esto no me gusta, esto es falso. Cuando llegó el hermano predicador conmigo, yo pensé que me iba a decir, Gilberto, déjate caer, déjate caer, Gilberto. Y no fue así, él solamente me dijo, el Señor está aquí contigo y quiere que le des un sí. Ese sí tuyo es lo que ocupa el Señor para que Él tome las riendas de tu vida y para que camines con Él de hoy en adelante por siempre. ¿Qué fue lo que hice yo, mis hermanos? Di un sí. Sí, Señor, aquí estoy. Tómame y hazme tuyo. Tómame y hazme tuyo, le dije al Señor. Yo no recuerdo, solamente sentí que pusieron las manos en mi frente y ya no supe nada. Pero cuando yo estaba tirado, me imagino, pasó todo. Miraba, vino hacia mí una paloma dorada. Esa paloma dorada volando encima de mí, porque yo me podía ver en el piso tirado, pero podía ver esta paloma también encima de mí, que me aventaba rayos dorados, me aventaba muchos rayos, y esos rayos dorados me fueron llenando como la batería de un teléfono, desde los pies hasta la cabeza se fue llenando mi cuerpo con esos rayos dorados, como quedé muy dorado yo, y mi lengua en ese tiempo yo no sabía qué era, ¿no? Pero mi lengua empezó muy rápido y empezó muy rápido, y eso era algo nuevo para mí, yo estaba asustado, no sabía qué estaba pasando, pero es cuando la paloma esta pasó e hizo eso conmigo, sentí mucha paz, sentí mucho amor, sentí muchas ganas de decirle a mi mamá que la amaba, decirle a mi papá que lo amaba, a mis hermanos darles un abrazo, pedirles perdón por todo, a la gente que lastimé, eso es lo que hizo esta paloma que era el Espíritu Santo sobre mí. Me paro, se acaba el retiro, y me dice el predicador, hermano, usted fue muy tocado hoy. ¿Qué nos quiere decir a los hermanos aquí? No, ya hablaba en general para todos los de retiro. Yo empecé a hablar, mi hermano. Yo le empecé a decir al predicador, yo empecé a ver a la Virgen, empecé a ver al enemigo, empecé a ver a esto, miren lo que me pasó en los brazos, en la espalda, yo podía hablar flores, y toda la gente se me quedaba mirando así como, ¿qué está diciendo este loco? Pero yo no sabía en realidad lo que estaba haciendo, yo solamente empecé a explicar lo que me había pasado en ese retiro. Yo cuando me fui me dijo el predicador, dice, hermano Gilberto, dice, afuera todo está igual, el que va a cambiar es usted. Yo llego a mi casa, hermano, y lo que quiero hacer es abrazar a mis papás, pero no estaban. Me puse a pensar todo lo que había pasado en ese fin de semana, cuando uno los espero, se oye que abren la puerta y eran ellos. Pero no me dio miedo abrazarlos y decirles eso porque como yo, ¿no? Podía uno, un chavo grandote, rudo, peleonero, bravo, como le quieran llamar, ¿cómo le va a decir a sus papás te amo y un abrazo? Lo que pasó fue que me puse a lavar los platos. Y en ese pequeño detalle, mis hermanos, de lavar los platos, mi mamá me dijo, oye, ¿qué te hicieron? Mira, hasta cómo has cambiado, que hasta me estás ayudando. Y dije, ay, mi mamá, le digo, yo voy a ser predicador un día. Para eso mi papá me dijo, tú lárgate de aquí con tus papas y tus vírgenes. Fue la primer cachetada que me dieron después de salir del retiro, fue de mi propio papá. Lárgate de aquí con tus papas y tus vírgenes. Me hizo llorar tanto, mis hermanos, y mi mamá también se puso bien triste por lo que ha dicho mi papá.
y me fui llorando, así como estaba en grandote, me fui llorando y no les puedo decir que los amaba. Pero me hizo una promesa, le dije, Señor, voy a aprender tanto de ti que le voy a ir a hablar a mi mamá, a mi papá, de ti y de nuestra Madre María. Mis hermanos, pues empecé a estudiar, no sé, yo no sabía por dónde estudiar, pues yo nunca había agarrado una Biblia, yo no sabía nada, exactamente nada de lo que es la Madre Iglesia. Entonces me metí a estudiar de la Virgen María y me encontré un video de un predicador que daba apologética ahí en Los Ángeles, California, y me interesó mucho eso, y me puse a a estudiar, ok, el tema de la Virgen María. Ellos hablaban y yo lo escribía en una hoja, qué decía él y qué decían los pastores, qué decía él, y pues estudié tanto ese tema que me lo aprendí, mis hermanos, y yo apenas tenía como 3 semanas de haber salido de ese retiro. Resulta que esas 3 semanas, antes de ir con mi papá otra vez, hubo un congreso aquí en Denver, Colorado, de la Renovación Carismática, y me llegó una invitación, brother, persevera, sigue perseverando, mira, va a haber un congreso, queremos que vayas. Yo fui a ese congreso, mis hermanos, y como yo quería matar al Papa y quería asesinar sacerdotes, cuando entro lo primero que miro fue al obispo, con ese gorrito blanco que se pone, no recuerdo cómo se llama, ese gorrito blanco como el Papa, y me agarré llorando porque yo pensé que era el Papa y quería salir corriendo a abrazarlo y quería salir corriendo y decirle que me perdonara por todo, pero no me dejaron porque era mucha gente, al último me dijeron que el obispo y se me acabó eso, pero yo estaba tan impresionado al ver todo eso. Resulta que yo empecé a caminar por el Congreso porque yo no conocía a nadie. Ese era un mundo totalmente nuevo para mí, no conocía a nadie. Y recuerdo que iba yo y le decía a una señora, oiga señora, sabe que yo antes no creía en Dios, pero mire todo lo que ha pasado en mí. Empecé a dar testimonio yo sin saber qué era dar testimonio. Pero yo me empecé a sentir mal porque la señora empezó a llorar. Dice, ay mi hijo, qué hermoso, pero llorando, no podía parar de llorar la señora. Y me fui yo, dije, ¿y qué hice? Entre mí decía yo, ¿qué hice? ¿Qué acabo de hacer? Pero me topaba otra señora y volví a decir yo lo mismo. Señora, sabe que yo antes creía más en el diablo que en Dios, pero mire dónde estoy, bendito Dios. Y empezaba yo y se agarraba llorando también la hermana esta. Así le hice como con 4 hermanas. Dije, ok, bueno, pues ya me voy para mejor a sentar, ya para no andar aquí haciendo todo ese tipo de cosas, porque todo el mundo pues me miraba ahí caminar, oiga, yo con recuerdo, traía una camisa de manga corta y pues mostrando todos mis tatuajes, traía mis oídos bien agujerados todavía. Me fui a sentar y recuerdo que había un sacerdote que dijo, hermano, yo sé que tú estás aquí y que tal vez no crees mucho en esto, pero la persona que está a tu lado tampoco tiene mucha confianza. Pone tu mano en el hombro y dile que la amas, que Dios la ama mucho. Pues yo, hermano, sin saber nada, me paré atrás de una hermana, de una señora, y le puse la mano en el hombro y le dije, Dios te ama mucho. Cuando le dije, Dios te ama mucho, cayó en descanso la señora y me asusté yo más, dije, ¿qué hice? Me salí del congreso, mis hermanos, me salí del congreso y eso recuerdo que era un sábado. El domingo a las 6 de la mañana, como yo andaba bien enamorado de Dios, yo quería aprender, yo quería saber todas las cosas de Dios, me fui a una iglesia. Era la única iglesia que yo conocía porque ahí, esa iglesia es muy famosa porque se llena de gente, se llena de afuera de vendedores y todo, pues es la única iglesia que yo como mundano conocía. Llego ahí, me quedo en la misa y al final de la misa el sacerdote se pone a hacer agua bendita afuera de la iglesia al final de la misa. Soy yo y le digo, padre, me quiero ser católico. Cuando le digo me quiero ser católico, el padre me hace una oración y dice, Señor, el día de hoy tu hijo regresa. Vamos a ponerle un anillo, vamos a ponerle en ropa nueva y una sandalia, Señor, porque hoy hay fiesta en el cielo, porque tu hijo acaba de regresar. En ese tiempo yo no sabía qué es lo que está diciendo el padre, ¿no? O la oración que era esa oración del hijo pródigo. Pero yo me agarré llor y llor y llor y toda la gente se me quedó mirando. Pues al mes tenía yo apenas un mes y yo estaba experimentando todo eso, mis hermanos, pero había una lucha muy grande. ¿Cuál? Que yo al momento de doblar mis rodillas sentía como me mordían y cuando me daba el dolor en los brazos me asomaba ya tenía una mordida. Me ardía la espalda, me asomaba en el baño ya tenía otra rasguñada. Hubo un tiempo en el que
El Señor me regalaba visiones de un perro con tres cabezas y tres colas, que me hacía la vida imposible. Me hacía la vida imposible. Yo siempre he vivido solo, mis hermanos, y pues, quieran o no, el miedo siempre está en la humanidad y uno como humano y sin conocer, caso yo, empecé a tener miedo por cómo yo podía ver ese perro que se me echaba encima, o cómo miraba un marrano que se me echaba encima, o caballos afuera con personajes mirándome diciéndome que me iban a matar. Pues por la gloria y solamente la gracia de mi Señor Jesucristo y su misericordia, he seguido en esto. Fui a una parroquia, se llama Santa Catalina de Siena, aquí en Denver, Colorado, y empecé a ir porque me invitaron. Unos amigos me dijeron, ¿sabes qué? El miércoles hay un grupo de oración, me explicaron qué era, y fui, y se me hizo como que muy hermano separado, muy protestante todo eso, porque los miraba que bailaban, que cantaban, que oraban en lenguas, y que hacían muchas cosas, ¿no? Pero para eso también todos tenían Biblia, predicaban, daban mensajes, me empezó a llamar eso mucho la atención, y una señora me dijo, dice, hermanito, qué bueno que vino, dice, el Señor tiene algo muy grande para usted. Así pasó, empecé a ir, seguí yendo, hasta que una vez me hicieron una invitación para pertenecer al grupo. Me integro al grupo, pero las cosas se quieren más graves. Luego en el trabajo me mordían, el Señor me empezó a mostrar el infierno, el purgatorio y el cielo. Me empezó a dar visiones muy fuertes, el infierno, perdón, la primera vez que el Señor me mostró el infierno, recuerdo que todo esto pasaba cuando yo doblaba rodilla para orar. Cuando yo doblaba rodilla para orar, pasaba todo esto. Recuerdo que ese día estaba orando y en mi visión o en mi trance que tenía en esos tiempos, recuerdo que llegan unos personajes, unos enemigos, me toman del brazo y me sacan, me encadenan de los brazos, de la cadera y de los pies y me llevan, me ponen en una fila afuera de mi casa y me van empujando y yo miraba al fondo como, como que la gente seguía caminando ya muy larga la fila. Para esto yo crucé ciudades, crucé como praderas, crucé selvas, crucé todo tipo de fauna. Cuando llego al final, miro que la gente se empieza a gritar, pero había remolinos de tierra. Dije, pues no sé qué está pasando, pero yo empecé a sentir mucho miedo. Me voy acercando y esos remolinos de tierra ya eran como remolinos de lumbre y sentí que me quemaban. Prácticamente sentí que me estaban quemando literalmente la piel. Cuando me voy arrimando, miro que la gente no se estaba empujando, no estaba peleando, se estaba queriéndose hacer para atrás. Pero siempre que estaban queriendo hacer para atrás, llegaba un enemigo diferente, cada quien por uno. Ok. El que seguía en la lista, en la fila, llegaban y lo jalaban. Llegaba otro, lo jalaba, llegaba otro, lo jalaba, llegaba otro. Cuando llegué yo, pude ver para abajo, mis hermanos, era como un barranco, pero lleno de lumbre. Era lleno de lumbre y la gente gritaba, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no. Ya no, y lloraba, y lloraba, y lloraba, y era un martirio muy feo. O cuando este personaje me quiere jalar del brazo, llega otro personaje. Lo recuerdo, era un personaje alto, muy alto, tenía capa roja, estaba vestido como los romanos, así tenía como una armadura. Pero cuando me está jalando este personaje, este otro personaje, el que llegó a ayudarme, lo tumba, y cuando lo tumba le encaja una espada en la cabeza. Me quita a mí la cadena y en eso yo vuelvo en sí. Estaba yo muy agitado, estaba muy sudado y me dio mucho miedo. Otra vez, me voy al Santísimo y en el Santísimo pude ver una imagen en la iglesia que era San Miguel Arcángel, es la que todos conocemos, San Miguel Arcángel, donde tiene pisando al demonio. Esa fue la imagen que se me puso a mí en esa visión. Este, Fue pasando el tiempo, se llegan los 4 meses de mi conversión y me dice un hermano, hey Gilberto, danos un testimonio, ¿cómo ves? Y yo, sí, pero ¿qué es un testimonio? No, solamente tú tienes que decir cómo eras antes y cómo eres ahora. Yo voy al Santísimo porque yo me hice muy adicto a estar con el Señor del Santísimo y le digo, Señor, yo no sé qué se dice, nunca he abierto una Biblia más que lo poquito que la estoy aprendiendo, pero ayúdame. Recuerdo que la primera cita bíblica que me dio el Señor fue Jeremías
capítulo 1, versículos del 5 al 10, donde el Señor dice que Él ya me conocía desde el vientre de mi madre, ya me había hecho profeta de las naciones y que no tuviera miedo, que no dijera que soy nuevo, que soy un joven, que Él iba a hablar por mí, que Él me iba, y yo me iba a ir prácticamente donde Él quisiera, ¿no? Que Él me iba a usar. Todo eso me dio mucha confianza. El miércoles entrante me fui con los jóvenes, pero como yo no sabía nada, mis hermanos, yo empecé a dar mi testimonio bien crudo. Pues yo hacía esto, esto y esto y esto y esto y esto y esto, y los jóvenes empezaron a asustar, bueno, no asustar, pero como que, wow, ¿qué está diciendo? No, o sea, ¿a poco eso sí es cierto? ¿A poco sí hiciste eso? ¿A poco eso verdaderamente existe? Y ese muchacho, el hermano que me invitó a dar el tema, dice, ¿sabes qué? Dice, tu testimonio está un poco fuerte. Dice, ¿por qué no te vas para el otro? Voy a ver qué días hay disponibles y te vas a la arriba con los adultos a dar tu testimonio. Dije, sí. Y empecé a dar testimonio ahí. Y luego, oye, hermano, ¿por qué no vas a otra parroquia, a San José, a dar tu testimonio? Sí, claro que sí. Empecé a dar mi testimonio a los 4 meses de mi conversión. Llevaba yo mi Biblia y, y yo me sabía 2, 3 citas bíblicas y el tema de María. El tema de María me lo aprendí completito para enseñarle a mi papá que María no era una cualquiera y que el Papa pues es el representante de Cristo aquí en la tierra. Así empezó mi caminar después de ese retiro que tuve, pero las visiones empezaron a venir más fuertes. El Señor me regaló otra visión, igual llorando de rodillas, abro mis ojos y me encuentro en un lugar todo oscuro. Era como un laberinto con paredes de adobes, pero las paredes de adobes tenía agujeros que podía ver para el otro lado. Yo recuerdo corriendo, corriendo, corriendo porque siempre me dio miedo a mí la oscuridad. Yo corría por esos laberintos, no miraba nada, pero a través de esos hoyos que estaban en las paredes de los adobes, yo podía ver de vuelta gente gritando, yo podía ver gente suplicando, yo podía ver gente que decía, ya no me hagan esto, por favor, ya no. Pero yo miraba enemigos, y por ejemplo, una persona que me tocó verla sufrir, esta persona le pegaba con un marro, o un mazo, no sé cómo le conozcan, un marro, le pegaba en la espalda, y le pegaba en la espalda, y le pegaba en la espalda, y le pegaba en la espalda como quererlo matar, pero este hermano no se moría, lo que tenía era puro dolor, puro dolor, puro dolor. Yo empecé a ver muchos castigos así por medio de esos hoyos, y salí corriendo, corriendo y corriendo y corriendo hasta que llegué como un patio. En ese patio estaba una fuente, pero había 4 pilares alrededor de esa fuente. Yo recuerdo que no sabía qué estaba por dónde salir y se volvió a aparecer ese perro con las 3 cabezas y las 3 colas y se me echó encima para quererme morder, pero yo corrí alrededor de esos de la fuente y de los pilares que están ahí. Entonces, en ese tiempo llegó, me acuerdo que cuando estaba a punto de morderme el perro, ya cuando me arrinconó, llegó una mujer y le dijo no, con él no. Cuando le dijo con él no, le tocó la espalda al perro y el perro cayó desnudo, era una persona ya en el piso. Y esa mujer me dijo, pásale, tú no perteneces aquí. Pero cuando dijo, pasa, tú perteneces aquí, pude oler otra vez las flores que había olido en el retiro. Eso era la Virgen María que ella me estaba ayudando también en ese momento. Salgo de ahí y yo miro que en esa visión, cuando me saca la Virgen María de ese lugar, enfrente de mí viene el Papa. Pero como yo era el Papa Benedicto, que Dios lo bendiga siempre, siempre oro por él, me dio vergüenza verlo de frente por todo lo que yo pensaba de él. So, lo que pasa en mi visión, que yo le doy la vuelta, me voy al otro lado de la banqueta y algo me dice, ve con él, ve con él, ve con él. Pues salgo corriendo, lo abrazo y le pido perdón al Papa Benedicto XVI y él me bendice. Me dice que no hay problema, que él me quiere y me ama mucho, que él no tiene nada contra mí y yo llore, 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 llore. Despierto y otra vez todo sudado, con muchas preguntas que estaba pasando. Para ese tiempo pues yo me dijeron que agarrara una guía espiritual, ¿no? Que hasta ahorita todavía es la que me ayuda, mi madre espiritual. Tras el tiempo, el Señor me empieza a dar un tema, ya no solamente eran testimonios, ya me daban, ok, tienes que dar un tema, pero como que ya todas las iglesias conocían mi testimonio, ya no tenía yo como que, ay, ¿y ahora qué voy a decir? ¿No? Entonces ya me empecé a formar, me empecé a ir a talleres de predicación, empecé a estudiar con los apóstoles de la palabra, con apóstoles de la palabra estudié 3 años apologética y se me hizo muy fácil ya hacer un tema, ¿no? Con la palabra de Dios. Empecé a tomar más talleres de predicación
Y así es como me he ido formando mi vida después ya bendito Dios, el 1 de junio cumplí 5 años como católico. Y ha sido un camino difícil, pero muy bonito, hermano. Difícil por las cosas que el Señor me ha permitido ver y experimentar, pero bonito porque estoy viviendo lo mejor de mi vida. Estoy viviendo el verdadero amor, estoy viviendo la verdadera felicidad, estoy viviendo lo que realmente puedo decir con palabras nuestras, felicidad. Hoy me siento feliz, sigo teniendo esos ataques, sigo teniendo esas visiones, pero hoy le doy gracias a Dios. Le doy gracias a Dios por todo lo que está pasando en mi vida. Le doy gracias a Dios por de dónde me sacó. Le doy gracias a Dios porque dónde me tiene ahora. Trabajo mucho con jóvenes, trabajo mucho con jóvenes acerca de las drogas, del ocultismo, de los tatuajes, del sexo, de la violencia, de todo tipo hablo ya con los jóvenes y el Señor me ha ayudado mucho. Pero de un tiempo para acá empecé a hablar también ya con los papás de los jóvenes, porque muchas veces somos padres de familia pero no sabemos en qué andan nuestros hijos, nunca les preguntamos cómo estás, nunca preguntamos a nuestros hijos qué necesitas o cómo te va en el trabajo, simplemente un te amo. Nosotros como hispanos estamos muy secos para decir un te amo a alguien de nuestra familia. Ese ha sido mi caminar para esto, pues mi mamá ya falleció el año pasado, pero me vio convertido y me vio con muchas ganas de seguir adelante. Cuando ella estaba en vida, yo traté de meterme de sacerdote, por una otra cosa no pude. Traté de meterme con los hermanos franciscanos menores, por una u otra cosa no pude tampoco, porque para esto yo ya había conocido la vida del Padre Pío, cómo lo que le pasaba a él era casi idéntico a lo que me pasaba a mí. Los ataques que tenía el Padre Pío, los ataques que tenía Santo Cura de Ars, los ataques que tenía San Antonio de Abad, o Santa Catalina de Siena, Santa Teresa del Niño Jesús, todas esas personas santas que todavía no eran santas cuando ellos recibían esos ataques. Por eso me dio mucha fortaleza la vida de los santos, seguir con esta hermosa conversión que llevo y tal vez hasta que el día que me muera voy a ir en ese camino de la conversión. Por eso ha sido mi vida, primero en el ocultismo, hace 5 años conocí al Señor y he seguido con esas visiones. Una vez me regaló también una visión del purgatorio. Recuerdo que igual en oración el Señor viene por mí, me agarra la mano y yo le podía ver como el agujero en la mano, pero yo no lo podía ver a él hasta arriba, nomás así como del pecho para abajo, podía ver sus manos, podía ver sus sandalias igual, y me dijo, ven, no temas. Ok, pues yo le confié en él porque yo estaba bien contento, pero yo era como un niño chiquito porque iba como hasta brincando y él me agarraba de la mano. Y llegamos y había una puerta. En esa puerta me dijo, antes de entrar otra vez, me dijo, no temas. 2 veces me dijo, no temas, antes de entrar ahí. Cuando abre la puerta, adentro puedo ver nubes como de lumbre, así como revolcándose entre sí, muchos relámpagos, pero muchos, podía ver como un aire que quemaba como la primera vez que se me presentó el enemigo, podía ver gente ardiendo, podía ver gente sufriendo también, pero en ese era diferente. Había gente también sufriendo, pero me decían, Gilberto, ayúdanos. En los otros lugares que el Señor me presentó, no pedían ayuda, nomás decían que ya no, ya no, ya no, pero seguían sufriendo y acá decían, Gilberto, ayúdanos, gente arrastrándose, ardiendo, me decía, Gilberto, ayúdame. Pero yo y el Señor íbamos caminando había lodo, había ratas, me recuerdo que había ratas en ese caminar, había cucarachas, había sapos, y el Señor me dijo por tercera vez, no temas. ¿Por qué? Porque la gente se me balanceaba y decía, Gilberto, ayúdame, Gilberto, ayúdame, Gilberto, ayúdame. Cuando me espero, dice el Señor, voltea. Cuando volteo para atrás, mis hermanos, yo estaba en una montaña, volteo, y toda esa gente que estaba ardiendo, pero decía, Gilberto, ayúdame. El Señor me saca de ahí, abre la puerta, y cuando abre la puerta, aunque salgo de ese lugar, el Señor ya no estaba conmigo, pero era como un paisaje totalmente diferente. Todo era verde, había montañas, todo, había mariposas, había abejas, había pajaritos, era todo lo contrario a ese lugar. Recuerdo que llega una monjita con un crucifijo y me dice, Dios te ama y me regala un ramo de flores. Santa Teresa del Niño Jesús.
Y yo andaba tan encantado en ese lugar, yo no quería volverme, dije, no, no me importa lo que está allá atrás, yo aquí me quedo y ya me quería quedar ahí. Y sigo caminando porque recuerdo que solamente había un árbol, en todo eso verde, todas esas montañitas, había como un árbol allá al fondo. Y yo quería llegar a ver porque era lo más alto y por ahí que era lo que se miraba, pero en el caminar donde estaba yo a ese árbol, me encontré muchos personajes. Recuerdo que había una monjita también sentada, escarbando con una palita de jardín, sembrando flores. Y recuerdo que solamente volteó y me dijo hola, pero con una sonrisa muy, muy, mucho, mucho llena de amor. Era la Teresa Madre de Calcuta, quien ese día también estaba ahí. Sigo caminando y miro que a lo lejos está como una persona jorobadita y anciana y caminaba muy lento, vestido de café. Voltea y era el Padre Pío, quien también me estaba saludando, me estaba dando su bendición, así como los sacerdotes con su mano. Y todo era amor, todo era lleno de alegría, ya no quería yo regresar. Cuando despierto, pues estaba aquí en mi casa, otra vez, pero ya no fue con dudas, ya no fue con miedo, ya estaba yo lleno, lleno, lleno de esa felicidad que esos santos me estaban llenando. Para hacerlo ya más corto, tengo 5 años. El Señor me ha permitido predicar su palabra, me ha permitido formarme con los apóstoles de la palabra, me ha permitido formarme. Ahorita estoy en un grupo en la renovación carismática que se llama Embajadores del Espíritu Santo. Y las luchas siguen, pero mi fe está más fuerte. Mis luchas siguen igual de fuertes, pero también mi fe ya está más fuerte. Ya no me, ya no me turban. Bueno, sí me turban, pero ya no es como que me quitan la paz. Yo sé que el mal existe, yo sé que el enemigo está enojado conmigo, yo sé que el enemigo me tenía en su poder, pero ahora ya estoy del lado del Dios Altísimo, ¿no? Ya estoy acá y de aquí no me muevo. Por nada del mundo me regresaré yo a mi pasado, ¿no? Me da mucho miedo, eso es lo que aprende en la lectura, ¿no? En Lucas 9:62 que dice que el que agarra el arado y se voltea para atrás no es digno del reino de los cielos. Y yo agarré el arado y lo sigo trabajando para el Señor, sigo trabajando esta huerta, sembrando esa semillita con las personas que estoy evangelizando. A veces visito casas, a veces visito hospitales, a veces visito jóvenes, a veces visito otras parroquias. El Señor me ha permitido mostrarles el amor que el Señor ha tenido conmigo de muchas maneras, desde que me sacó de ese mundo negro hasta hoy que me tiene trabajando con mis hermanos y ellos miran mucho la conversión que hay en mí. Mis hermanos pues no están muy apegados, conocen a Dios y creen en Dios, pero ellos siguen el mundo. Entonces yo le he dicho al Señor, Señor, por favor, si crees que me contamino, si crees que no estoy haciendo bien trabajar aquí con mis hermanos, por favor, volvemos a otro trabajo. Esa es siempre mi oración. Y siempre que hago esa oración, mis hermanos me dicen, por ejemplo, hey, ahora no te has persinado, ya vamos a comer. Son mis hermanos. Yo pensaba que no se fijaban en eso, pero me dicen, hoy no te has persinado. Y dije, ok, sí se están mirando que están persinando. Y luego mi hermano dice, no, ya contigo ya no queremos jugar porque tú no sabes insultar. Dije, ay, gracias, bendito Dios, que mis hermanos se dan cuenta que estoy cambiando para bien, que estoy cambiando y quiero que ellos también estén conmigo. Y me quedo con la frase de San Francisco de Asís, ¿no? Cuidado con lo que haces y con lo que dices, porque tal vez es el único evangelio que la gente va a conocer de ti. Y mis hermanos, ese es mi pequeño testimonio. Obvio, está un poco más largo, pero quise mencionar en dónde estaba y dónde metía nota mi Señor. Todo es posible, fíjense, por medio de la música, dónde es que yo estaba, dónde me metí hasta lo más profundo de lo que yo pude haber imaginado alguna vez, al momento de hacer brujería, al momento de leer las cartas, al momento de leer las palmas de la mano, o de saber hacer esos amarres, o de tener ese duende conmigo por mucho tiempo. Le doy gracias a Dios que me sacó de todo ese mundo. Ahorita mi papá, de todas las veces que me corrió mi papá por creer en la Virgen o en el Papa, le hablé tanto a la Virgen María, mi papá, que ahorita ya se pone su rosario y lo lleva para todos lados, le compra flores a la Virgen. Se dio cuenta que la Virgen no es un Dios, se dio cuenta que la Virgen
Es esa persona, esa madre amorosa que nos llena hasta los pies de su hijo, esa persona que siempre intercede por nosotros, nos da fortaleza, y ellos experimentan la fortaleza hoy que murió mi mamá, experimentando esa fortaleza que el Señor nos da, esa fortaleza de rezar el rosario diario, de hacer una oración diario, de esa fortaleza de lo que da el Señor en esta vida cristiana, una verdad cristiana verdadera. Siempre me dio miedo estar aquí, pero ser una persona deshonesta. Siempre me dio miedo ser católico, pero nomás en la iglesia y que afuera miraran otra persona de mí, que dije, no, Gilberto no cambia, Gilberto hace eso, Gilberto no, o sea, yo siempre traté de complacer al Señor en todo y miren, mis hermanos, ha sido difícil, pero yo sé que el premio a todo amor que el Señor nos tiene va a ser enorme en el cielo. Y mis hermanos, este ha sido mi testimonio. Oren mucho por mí, que yo voy a orar también mucho por ustedes.